conectada con otra. Estar una cosa conectada con otra. Y en este caso, como dice nuestro hermano Juan y el Señor Jesús, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Fíjese, nos conecta de una manera tan perfecta y tan maravillosa y divinamente. La palabra depende de su significado, hermano. Lo siguiente, estar una persona bajo el dominio o autoridad de otra, necesitar del auxilio o protección de esta. Los profetas que caminaron de la mano del Señor siempre necesitaron el auxilio de Él, hermanos, de nuestro Dios. Siempre necesitaron el auxilio de Él. Vemos aquí que los profetas del ayer siempre estuvieron, ¿qué, hermanos? ¿Por qué fue conocida la justicia de ellos y la perfección? Por la guardanza de los mandamientos a Dios. Abraham, dice la Escritura, en Génesis 26:5 le dice el Señor a Isaac que Abraham guardó sus mandamientos y sus preceptos. Ellos guardaron, hermanos. Entonces ve aquí nuestro sacerdote Cristo y la doctrina del amor. Ahora bien, va más allá el Señor Jesucristo, incluso, hermanos. Fíjese bien, yo le hago a usted una pregunta para que reflexionemos. ¿Quién es el que nos da la salvación y la vida eterna? ¿Es Cristo o los mandamientos? Cristo es el que nos redime, Cristo es el que nos salva. Pero el Señor Jesús, la respuesta que le dice, en una ocasión le dice a una persona, maestro bueno, Mateo 19, verso 16 al verso 19, maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Fíjense, hermanos, ¿qué pregunta le hicieron? Yo le pregunto, y mi pregunta sería ilógica, pero lo hago para que usted y yo reflexionemos. ¿Usted y yo buscamos la vida eterna, hermanos? ¿Estar revestidos algún día de la vida eterna? ¿Tener esa promesa? Sí. Todos los grupos religiosos hoy en día no buscan la vida eterna, hermanos. Incluso los egipcios, los antiguos, ya hablaban de una inmortalidad. Entonces le dicen al Señor Jesús, maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice primeramente, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno. Y si quieres llegar a la vida, ¿qué le dice el Señor Jesús, hermano? Guarda los mandamientos. Le dice a aquella persona, ¿cuáles? Gracias, hermano. ¿Cuáles? Y el Señor Jesucristo le empieza a decir, ¿qué? No matarás, no robarás, no hacerás, no lo otro. Aquí le empieza a mencionar que esos mandamientos que Él mismo habló y escribió en el Sinaí. Ahora, entonces fíjese bien, Jesucristo le está diciendo, si quieres llegar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Jesús no le dijo, cree en mí y olvídate de leyes, porque eso es lo que hoy en día se enseña. Cree en el Señor Jesús y eres salvo tú y toda tu casa, no hay leyes para ti. Jesucristo no enseñó eso. Entonces esto nos deja ver que el Evangelio está sentado sobre los mandamientos, hermanos. La promesa de la vida eterna está sentada sobre los mandamientos. Aquí está nuestro hermano diácono Daniel Montes. En una ocasión, hace poco, estábamos en una panadería. Estaban dos personas ahí que tenían sus Biblias y estuvimos platicando, nos estábamos viniendo y saliendo ya, y me dice, oiga, le damos un folletito. Y me regreso, nos regresamos y le dije, sí te lo acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Que me permites que te haga una pregunta. Adelante. Y le dije, ¿sobre qué ordenanzas divinas está sentada la promesa de la vida eterna? Se queda uno al otro así, mirando. Expresión de ellos dice, ándale, ahora sí nos puso a pensar. Se quedaron así. No, dice, no sabemos. Entonces ya le recuerdo, ya cuando
le di la respuesta a lo que dice la Escritura, me dice, ya sé por dónde vas, tú eres sabático, ¿verdad? Le digo, sí. Me dice, pues, mucho gusto de habernos conocido, pero así como diciendo, ya váyanse. Hermanos, fíjese bien sobre qué ordenanzas divinas está sentada la promesa de la vida eterna. En los mandamientos. Los mandamientos, precisamente, como dijo el Señor, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Una te conecta con el otra. Los profetas estuvieron conectados todos con esta ley. Ellos amaron a Dios y amaron a su semejante. Cristo no le dijo, pues ¿sabes qué? Cree en mí y olvídate de leyes. Cristo no le dijo, bueno, está bien, ¿quieres llegar a la vida eterna? Entonces guarda los mandamientos. Entonces, ahí, hermanos, fíjese cuál es la promesa de la vida eterna. Está sentada sobre la doctrina del amor. Es ahí, hermano. Y usted y yo debemos de conocer esa doctrina, pues que son los 10 mandamientos, ¿no? Pero la esencia de todo ello, ¿qué quiere nuestro Dios, hermanos? Que amemos a los hijos de Dios y lo amemos a Él y guardemos sus mandamientos. Esa es la esencia. No que yo me lo sepa de memoria, sino que lo vivamos. Ese amor no es un amor carnal, es un amor especial, es un amor divino, es un amor perfecto. Hoy es enseñado por otras personas que Dios es amor y para el creyente no hay ley de Dios y que vivimos en la gracia. ¿Esta enseñanza armoniza con las Escrituras? ¿Armoniza con las Escrituras, hermanos? Vamos a ver lo que nos dice primera carta de Juan. Usted ha tenido la experiencia o ha escuchado en el radio o en la televisión, o quizás le han hecho pensar, o quizás hasta en un momento se ha quedado tambaleando y diciendo, pues es razonable lo que nos dicen estas personas, que como hijos de Dios, para nosotros no hay esto. Debemos de estar bien confirmados en lo que, como dijo el hermano Pablo, yo sé en quién he creído. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 22, dice así, miren, hermanos, ¿estamos ahí? Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque dice nuestro hermano, porque guardamos, ¿qué, hermanos? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjese, esto es tiempo, ¿qué, hermanos? Presente, es siendo ya que una persona convertida. El hermano Juan dice, en esto sabemos que todo lo que nosotros le pidamos a Él, lo vamos a recibir por una sencilla razón, porque dice que guardamos sus mandamientos. Nuevamente, porque guardamos sus mandamientos y hacemos todo lo que le agrada a Él. Verso 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Hermanos, Dios por mandato ha dado y ha establecido que todo hombre debe creer en el Señor Jesucristo. Aquí lo dice Juan. Dice, verso 23, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Fíjense, muy aparte de los 10 mandamientos. ¿Qué pasa conmigo, con usted o con cualquier persona, con las personas que dicen que hoy vivimos en el amor de Dios y que para el creyente ya no hay ley de Dios, o que vivimos en la gracia? Decimos, bueno, yo sí acepto este mandamiento, pero los mandamientos de Dios ya no. ¿Está bien la persona? No, hermanos, no puedo decir, no podemos, Dios no se agrada que yo diga, pues yo acepto al Señor Jesucristo, pero sus mandamientos no, me son pesados, ya quedaron abolidos.
o son gravosos, ya no los acepto, ya no es para nosotros en este tiempo, porque eso es lo que se dice. ¿A Dios le agradará eso, hermanos? No. Fíjense lo que agrega el hermano Juan, el verso siguiente, verso 24, dice: y el que guarda sus mandamientos, ¿qué dice, hermanos? Y el que guarda sus mandamientos está en él. Y el que guarda sus mandamientos está en ¿quién? En Dios, en Cristo. Y él en él. Fíjese, aquí hay una alianza estrecha y perfecta, hermanos. Yo les decía al principio, nuestro padre Adán con nuestra madre Eva, ellos amaban a Dios. Sí, hermanos, porque ellos vivían con Dios así, mire, tenían una amistad, tenían una comunión estrecha, directa, natural, santa y divina, justa. ¿Por qué? Porque Adán y Eva estaban en él y él en ellos, y no había nada que los separaba. Entonces dice el hermano Juan, agrega, dice: y el que guarda sus mandamientos está en él, en Dios, en Cristo, y él en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos es dado. La iglesia de Dios sabemos y entendemos, y es el Espíritu de Dios el que nos da entendimiento para creer esto que estamos hablando, para predicar esto, hermanos, de la vigencia de los mandamientos de Dios y de la obediencia y la observancia a ellos. Fíjese qué hermoso, lo perfecto, lo santo y lo divino, que venga a tener ¿qué? Un acercamiento conmigo, con usted, en mi vida, en mi mente, en mis actitudes, como cuando era en el principio con Adán y Eva antes de que ellos pecasen. Vuelve aquí el Señor Jesús a reanudar esa religión entre su Creador y su criatura. Hebreos 13. Entonces vemos aquí que estas enseñanzas no armonizan con lo que nos dice la Escritura, hermanos. En la carta a los Hebreos, el hermano Pablo habla lo siguiente, 13, verso 9: no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Amados hermanos, la exhortación es de que no nos dejemos guiar por doctrinas falsas. El hermano Pablo dice: porque bueno, fíjese, contrario a lo que se enseña hoy en día, porque bueno es afirmar el corazón. ¿Dónde dice? En la gracia. Y gracia es favor inmerecido que Dios nos ha dado. Esa es la confusión de hoy en día, hermanos, por esas doctrinas. Bueno, la profecía y su cumplimiento y la doctrina del amor. Zacarías 8:16. Zacarías 8:16 dice la Escritura de esta manera. ¿Estamos ahí, hermanos? Zacarías 8:16: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. La profecía y su cumplimiento. Amados hermanos, fíjese lo que nos dice nuestro Dios a través de su profeta. Dice: ata el testimonio. ¿Está hablando de qué? De esos mismos testimonios que se depositaron dentro de esa arca. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. En el tiempo de Isaías profeta, ¿en qué forma, en qué manera tenía la ley el pueblo, hermanos? ¿La tenían ya en sus corazones? ¿O la conservaban todavía en esa arca? ¿Perdón, hermano? Zacarías, Isaías, hermano. Isaías, discúlpeme, estoy viendo el tiempo y el tiempo me está ahogando ya. Isaías 8:16, discúlpeme. ¿Estamos ahí, hermanos?
Isaías 8:16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ata es amarrar, sella el testimonio entre mis discípulos. Para eso, ese tiempo del profeta Isaías, la ley de Dios todavía se tenía en el arca o ya la tenían en su corazón, hermanos. ¿Dónde? No, hermano, todavía la tenían ¿dónde? En el arca. Acuérdense que el Señor a través de Jeremías 31 dice, he aquí vienen días en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Y en qué consistía ese pacto? En que iba a escribir, ya no, esas leyes las escribiría ¿dónde? En el corazón. Entonces ellos las seguían teniendo ¿dónde? En esas piedras, en esa arca. Entonces estaba esta profecía y se sigue cumpliendo hoy en día. Ata el testimonio. Ata es amarrar, sellar la ley entre mis discípulos. Pregunta, ¿eran conocidos el pueblo de Israel como discípulos en el tiempo del profeta o de los profetas? No. Ahora, ¿desde cuándo? Desde el Señor Jesús para acá. Pero ¿qué quiere decir discípulo? Discípulo quiere decir persona que recibe las enseñanzas de un maestro. Persona que recibe las enseñanzas de un maestro. Hermanos, es a través del Señor Jesucristo cuando se empieza a cumplir esta profecía y se sigue cumpliendo. Cada alma que acepta al Señor Jesucristo se cumple esta profecía, como mis hermanos recién bautizados, como los que nos acabamos o tenemos años ya de bautizados. Bueno, es un recordatorio. ¿En qué momento es cuando el Señor ata ese testimonio en el corazón del hermano y sella esa ley? La hermana Rachel, la hermana Surizadá y los hermanos vienen a ser esos nuevos discípulos para Él. ¿En qué momento? Bueno, la Escritura nos lo dice. Dice Corintios, 2 de Corintios 3, segunda carta de Corintios 3, dice así la santa palabra, segunda de Corintios capítulo 3, verso 3, siendo manifiesto que sois letra de Cristo administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de ¿qué, hermanos? En tablas de carne, ¿de qué? De corazón. Y ahora, ¿con qué fueron escritas, hermanos? Hoy ya no se, por así decirlo, no se usa tinta, como dice el hermano Pablo, sino que ahora el Señor Jesús, nuestro Dios, a través de ¿qué? De su Espíritu. Es que es escrita, ¿qué, hermanos? Es escrita ya no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. ¿Y cuándo se realiza esto? ¿Cuándo se cumple esa profecía? Y se sigue cumpliendo en la persona que acepta al Señor Jesús. Fíjese Romanos capítulo 2, 26 y 27. La carta a los Romanos dice, versos 26 y 27, de manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, no será tenida su incircuncisión por circuncisión. Verso 27, y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Hermanos, nosotros antes éramos incircuncisos, pero al aceptar al Señor Jesucristo y al guardar su ley, ahora venimos a ser ¿qué? Espiritualmente venimos a ser la descendencia de Abraham, venimos a ser circuncidados, no en la carne, sino ¿dónde? En el corazón. Y el apóstol Pablo establece que el incircunciso, guardando perfectamente la ley, va a juzgar al judío que es rebelde a la ley. Entonces fíjese qué maravilloso. ¿Cuándo es cuando se asienta, se ata esa ley y se sella esa ley entre sus discípulos?
cuando venimos al Señor Jesús. ¿Y quién? ¿Por quién es escrita? Bueno, por el Espíritu de Dios. ¿Qué debo hacer para estar en el amor de Cristo? ¿Qué debo hacer para estar en el amor de Cristo? Juan 15:10 dice así: Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Hermanos, el Señor Jesucristo nos enseña qué debemos hacer para estar en el amor de Él. ¿Qué dice qué? Guardar sus mandamientos. Él dice, como yo he recibido los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Para estar en ese amor es necesario que nosotros guardemos sus mandamientos, hermanos, en esa doctrina del amor. Juan 14:15-21: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo puede decir usted o yo? ¿Cómo puedo saber yo si amo a Dios? Bueno, si usted no honra a los ídolos, usted ama a Dios. Si usted no roba, ama a Dios. Si usted no mata, y así sucesivamente, ama a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Fíjese, hermanos, ¿qué significado le da el Señor Jesús? El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré, y yo me manifestaré a él. El que guarda mis mandamientos y los hiciere, dice, yo le amaré. Y no solamente yo, sino también ¿quién? Mi Padre le amará, y vendré a él y haré morada con él, hermanos. Esta es la doctrina del amor, sus mandamientos. Yo deseo y deseamos vivir estrechamente fundidos con él. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? A diario yo le pido al Señor que yo lo ame a él y a su hijo, porque es una lucha. Diario, con mis actitudes, con mi pensar. Luego muchas veces decimos todo lo contrario. Entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Físicamente Juan conoció el arca, hermanos. Juan el teólogo físicamente conoció el arca. Ya para eso yo creo que el arca ya no existía. Como judío, sin duda alguna supo, pero a él en la revelación de Apocalipsis se le mostró. Fíjese esta enseñanza tan hermosa que nos da el Señor, hermanos. En Apocalipsis 11, verso 19 dice así. Por eso le decía yo al principio que iba a terminar yo con esto, hermanos. Dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué ocurre, hermanos? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento, de su pacto, fue vista en el cielo. En esa visión al hermano Juan, fíjese, es de la muerte y resurrección de Cristo. La pregunta es, ¿cómo llega el arca? Vamos a ponerla así materialmente. ¿Cómo llega esa arca hasta los cielos? ¿Quién la introduce? Son preguntas, vamos, lo estoy poniendo así materialmente. Juan vio en esa arca esas varas. Juan vio que era de oro. Juan vio que estaban los querubines sobre esa arca. Juan dice que nada más se fue abierto el cielo y se miró el arca. Hermanos, aquí quedan contestadas muchas preguntas. La ley de Dios sigue vigente hasta nuestros días. Si hay personas religiosas que cuestionan de ello,
Dios nos da el testimonio que sus mandamientos que fueron escritos por Él y que fueron depositados en esa arca, en esta visión se le manifiesta a Juan que esa arca está en el templo de Dios, y dice la Escritura, no hay templo en el cielo, sino que el mismo Dios es su propio ¿qué? Templo de esta ciudad. Amados hermanos, aquí se contestan por qué. Yo le decía al principio, así dice la Escritura, Dios se manifestaba en esa arca y Dios hablaba dentro de esos querubines. Era el trono, la gloria de Dios. De igual manera, por eso Juan, la pregunta es, ¿quién introduce esa arca a los cielos? Pues el mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús. Ese tabernáculo que fue hecho por Moisés, ¿qué representaba? Pues el trono, la gloria de Dios. Porque nos lo pone de esa manera figurativa Juan, dice, allá en el cielo no vi ningún templo, porque el mismo Dios es el templo. La doctrina del amor, hermanos, debemos de estar ¿qué? Convencidos de ello. Éxodo, usted déle lectura, y en otro, Éxodo, no me lo digo, donde dice de qué forma fue hecha y los detalles. Éxodo 25, 16 al 22. Con la muerte de Cristo, la ley de Dios quedó abolida, dice la Escritura de Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, verso 8 y verso 10, dice así: no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, dice, cumplió la ley. Verso 9: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10: la caridad no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es que, hermanos, la caridad del amor. ¿Y cuál es la doctrina del amor? Los mandamientos a Dios. Entonces vemos, con la muerte del Señor Jesús no pierde su valor la ley, sino que se cumple también con la profecía de nuestro hermano Isaías 42, verso 21, y aquí culmino, hermanos. Isaías 42, 21. Dice así la palabra de Dios: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. El Señor Jesucristo, con su venida, con su muerte, con su doctrina y con esta visión que se le presenta al hermano Juan, ¿qué hace? La magnifica, la hace más gloriosa. Y en su cumplimiento, de igual manera. Amados hermanos, Dios nos ha dado una enseñanza perfecta, una doctrina maravillosa que está fundada en el amor. Y debemos de persuadirnos en esta enseñanza gloriosa y trabajemos en ella como iglesia, como familias y como personas. Muchas gracias, hermanos. Pasen ustedes.